y les comparto mi pantalla. Entonces, vamos a ver. Turbinas Francis. La máquina usualmente tiene eje vertical. Y bueno, aunque algunas pequeñas tienen eje horizontal. ¿Cuál es la razón de eso? No sé si ya se los había comentado y si no, aquí se los digo. Ustedes tienen una presa, ¿verdad? Tienen una presa y aquí está el flujo, aquí está el agua, ¿verdad? Aquí está el agua. Tienen una presa y al fondo de la presa, pues ahí tienen su turbina, ¿verdad? Entonces la turbina está aquí. Entonces el eje es vertical. Ahora, ¿por qué por qué el eje es vertical? Porque usualmente estas ruedas pueden tener varios metros de diámetro. Entonces, si tienen varios metros de diámetro, imagínense una rueda con varios metros de diámetro sumergida, porque va a estar sumergida para que el flujo mueva los álabes. Si está sumergida y tiene varios metros de diámetro, entonces significa que va a haber mayor presión hidrostática en los álabes de abajo que los álabes de arriba. Y entonces eso va a crear fatiga y eventualmente eso va a fallar. Entonces, para evitar ese problema, se pone el eje vertical. Ahora los álabes están horizontales y todos están a la misma profundidad. Y entonces no va a haber ese fenómeno de fatiga, ¿no? Entonces, máquinas usualmente tienen eje vertical simplemente porque muchas ruedas son de varios metros de diámetro y el cambio de presión hidrostática en cada revolución va a crear fatiga en los álabes y eso le reduce la vida al rodete de la turbina Francis. Ahora, si son pequeñas, entonces sí pueden tener un eje horizontal, porque si son pequeñas, menores de un metro, ¿verdad? Algo así, pues entonces el cambio de presión hidrostática no va a ser tan grande y el efecto de la fatiga no es tan marcado. Entonces, como son pequeñas, pues eso no es estrictamente un requisito de que sean de eje vertical, y ahí se puede ser un poquito más flexible, ¿verdad? Pero usualmente esas turbinas se colocan al pie de presas y para esos rodetes grandes, pues el eje tiene que ser vertical para evitar falla por fatiga, ¿eh? Entonces, esa es la razón del eje vertical. Bueno, después, aquí, como ya vimos en la unidad 1, el agua entra al rodete desde la voluta, desde donde adquiere momento angular, porque la voluta pues es un conducto circular, entonces ya desde ahí estoy empezando a rotar el flujo, en el momento que va siguiendo el contorno de la voluta, ¿verdad? Pero bueno, ya el flujo ya está rotando, y si bien el rodete le va a robar esa energía rotacional al fluido para transmitirse al eje, lo cierto es que antes de entrar al rodete hay que refinar la dirección del flujo para que el flujo incida óptimamente sobre los álabes del rodete. Entonces el agua se hace pasar por álabes guía nada más para redirigir el flujo exactamente para que quede alineado con los álabes del rodete y así el rodete extraiga la mayor cantidad de energía de ese momento angular del flujo, ¿verdad? Entonces el agua pasa por los álabes guía, donde el flujo se orienta, ¿verdad? Para incidir óptimamente sobre los álabes del rodete. Al pasar el flujo por el rodete, entrega su momento angular al eje de la turbina, ¿ah? Ahora, en condiciones de diseño, el flujo deja el rodete con muy poca componente rotacional. Entonces, uno diseña los ángulos de entrada y de salida del rodete de tal manera que la componente rotacional del flujo al salir del rodete, la componente absoluta, ¿verdad? Pues prácticamente no quede con componente rotacional. Eso lo pudimos apreciar en la unidad 1 cuando vimos triángulos de velocidades, ¿no? Y fórmulas de Euler. El flujo sale del rodete y entra al tubo de descarga, que funciona como difusor para reducir las pérdidas por fricción en la salida. Entonces, y bueno, nada más como nota adicional, es esencial que la salida del tubo de descarga se encuentre sumergida para que la turbina se encuentre llena de agua. Entonces, vamos a ver. Aquí tenemos una presa, ¿verdad? Y la entrada de la voluta está conectada a la presa. Entonces, aquí está la pared de la presa y el flujo entra a través de la pared de la presa a la voluta. Entonces, la pared de la presa, bueno, pues ahí entra el flujo a la voluta, ¿verdad? Y el flujo al entrar a la voluta ya empieza a rotar, al estar dentro de este conducto circular ya empieza a rotar. Y se supone que este flujo rotacional debe ser absorbido por los álabes. Pero antes de entrar a los álabes del rodete,
van a pasar por los álabes guía, nada más para que ese flujo rotacional incida óptimamente con los álabes del rodete y el rodete haga mejor su trabajo. Ahora bien, esto es visto desde arriba, ¿verdad? Pero si lo vemos de perfil, pues el flujo desde la superficie libre, ¿verdad? Pasa a través de las paredes de la presa y entra a la voluta. Y este tramo circular, ¿verdad? Pasa a través de la voluta, a través del álabe guía y entra al rodete. Cuando sale el rodete, aquí el flujo debe de salir prácticamente sin componente rotacional, si es que el rodete absorbió la mayor cantidad de trabajo posible, ¿verdad? Y luego el flujo pasa por el tubo de descarga. Pero en el tubo de descarga, si se fijan, el área se va haciendo cada vez más grande. Y el motivo de esto es de que ese tubo de descarga es un difusor. Hay que bajar la velocidad lo más que se pueda. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo una energía, aquí tengo una elevación máxima y aquí una elevación mínima. La diferencia de esas dos elevaciones es prácticamente la altura efectiva de la turbina. Ya hablamos del concepto de altura efectiva en turbinas Pelton, ¿verdad? Pero bueno, esta es la elevación global y si a esta elevación global le quitamos la fricción en las distintas partes de la turbina, pues nos quedamos con la altura efectiva. Simplemente en estas turbinas la fricción, si bien existe, pues es mínima, ¿verdad? Es decir, el HF no llega a ser ni siquiera el 5% de la elevación global, ¿verdad? Porque aquí no hay tuberías largas de pequeño diámetro, entonces el HF se ve reducido en gran parte. Pero bueno, la altura efectiva es aproximadamente muy cercana al cambio de elevación, así que vamos a llamar al cambio de elevación prácticamente la altura efectiva, ¿verdad? Es lo que la gente usa en la práctica para aproximar, sin llevar la cuenta de cada cosita, para un análisis rápido. Entonces vamos a llamar eso la altura efectiva, el cambio de elevación. Bueno, lo cierto es que esa es la energía disponible, que es energía potencial. Pero cuando el flujo sale, aquí se está moviendo y aquí afuera es agua quieta. Entonces aquí cuando el flujo cuando sale, pues va a haber cierta fricción, ¿verdad? Va a haber cierta fricción. Y esta fricción depende de la velocidad con la cual va saliendo. Entonces, si yo quiero reducir la fricción justo en la salida, porque en la salida va a haber fricción, ¿verdad? Entonces a mí me conviene hacer la velocidad lo mínimo posible aquí para que sea la menor cantidad de fricción en la salida posible. Entre más pequeña sea la fricción en la salida, más energía queda en el rodete para absorber de la energía disponible. Entonces, por eso el tubo de descarga es cónico hacia afuera, para que actúe como difusor. Yo quiero bajar la velocidad lo más posible en la salida para que la energía que no se desperdicie aquí, pues el presupuesto energético, el balance de energía me dice que lo que no se pierde se gana como trabajo en el rodete. Entonces yo tengo una energía disponible, tengo una energía de salida más otras energías aquí y allá que se pierden, pero si esto yo lo puedo reducir, significa más trabajo absorbido en el rodete. Por eso, entonces el tubo de descarga cumple esa función, la función de difusor, para maximizar, minimizar pérdidas, maximizar el trabajo ganado del rodete, ¿verdad? Y bueno, existe un tubo de descarga no solo por esa razón. El tubo de descarga debe estar sumergido para asegurar que la turbina esté sumergida. Si el tubo de descarga no estuviera sumergido, pues el flujo caería, ¿verdad? Caería y entonces esto no estaría sumergido. Entonces, este tubo de descarga tiene que estar sumergido para asegurar de que todo eso esté lleno de agua, ¿verdad? Entonces, bueno, la función principal del tubo de descarga es esa, de que la turbina esté sumergida, pero ya que estamos ahí, pues lo hacemos un difusor, ¿verdad? Para sacarle más provecho a la altura disponible, ¿verdad? A la altura efectiva. Bueno, entonces, esa es, en resumen, ¿verdad? El funcionamiento de las turbinas Francis, ¿verdad? Pero ahora sí, esto es un aspecto cualitativo. Ahora vamos a meterle números al asunto. Y antes de eso vamos a hablar, y bueno, ya a la hora de meterle números al asunto, hay que hablar de los triángulos de velocidades, precisamente del flujo cuando sale del álabe guía y entra al rodete. Entonces vamos a hacer un acercamiento a esta situación. Y tenemos el álabe guía y aquí tenemos el álabe del rodete que está rotando, ¿verdad? A una velocidad omega. Entonces, la velocidad que sale del álabe guía,
¿verdad? Es una velocidad absoluta, porque está con respecto a un marco de referencia fijo. Y si yo quiero que el flujo que sale del árabe guía esté alineado enteramente con el árabe del rodete, entonces más me vale que en el triángulo de velocidades en la entrada del rodete, la velocidad resultante, la velocidad absoluta, coincida con la velocidad del árabe guía, ¿verdad? Si coincide con la velocidad del árabe guía, entonces significa que este flujo, ¿verdad?, está combinando su velocidad de rotación con la velocidad del contorno del árabe, ¿verdad? Esa combinación coincide con la velocidad que sale del árabe guía y entonces significa que el árabe guía está entregando el flujo de una manera alineada al rodete. Entonces hay que asegurarnos de que el árabe tenga la orientación adecuada, en su geometría y que esté rotando a una velocidad tal que se produzca una velocidad tangencial de rotación, de tal manera que U2 más W2, vectorialmente hablando, me produzcan la velocidad que está saliendo del árabe guía. Si esas dos coinciden, significa que el flujo está entrando alineadamente al árabe del rodete, ¿verdad? Que es la función del árabe guía, acomodar el flujo para que incida perfectamente en el árabe del rodete. Entonces, bueno, vamos a construir el triángulo de velocidades en la entrada del árabe del rodete, ¿verdad? Para asegurarnos de que la velocidad absoluta coincida con la velocidad que sale del árabe guía. Ahora bien, pero así como hacemos un análisis en la entrada del árabe del rodete, hay que hacer un análisis en la salida. En la salida hay que asegurarnos que la velocidad absoluta del triángulo de velocidades, ¿verdad?, la velocidad absoluta no tenga componente tangencial. La componente tangencial me la da la componente de la velocidad tangencial de rotación del árabe. La componente U, esa es la dirección tangencial de rotación. Entonces, si la velocidad absoluta al salir del rodete no tiene componente en la dirección de la tangencial, la tangencial U, entonces significa que el árabe, al redirigir el flujo y salir con esta resultante, significa que el árabe le robó toda la componente rotacional al flujo. Aquí el flujo venía con mucha componente rotacional y el árabe en la salida, porque invitó al flujo a seguir su contorno, ¿verdad?, a la hora de salir, si sale sin componente rotacional, significa que esa redirección produjo fuerzas en el árabe, de tal manera que el árabe absorbió todo el momento angular del flujo, porque el flujo ya sale sin componente rotacional. Entonces es importantísimo hacer un análisis de triángulos de velocidades en la entrada y la salida del árabe del rodete, para asegurarnos no solamente que el árabe guía esté bien alineado con el rodete, sino que el rodete, a la hora de que el flujo salga de ahí, le quite todo el momento angular al flujo, ¿verdad? Entonces, por eso es importante hacer triángulos de velocidades en la entrada y en la salida. Y así quedan los triángulos de velocidades, ¿verdad? Vamos a ver con fórmulas cómo quedan los aspectos geométricos de cada triángulo. Entonces, en la entrada del rodete, ya tengo dibujado aquí la componente U y la componente W. La componente W es simplemente la tangente. Si este árabe tiene cierta geometría, ¿verdad?, pues la tangente a esa geometría en la entrada, esa es la dirección W, ¿verdad? Entonces la dirección W está alineada con la dirección con la que el árabe recibe el flujo geométricamente hablando, ¿verdad? Pero por otro lado, este árabe está rotando. Entonces el punto de entrada tiene cierto radio de rotación y la tangencial a ese radio de rotación es la velocidad U. Entonces la velocidad U va a tener, esta velocidad U tiene cierta dirección perpendicular al centro de rotación, ¿verdad? Perpendicular al centro de rotación. Esto está rotando, ¿verdad? Entonces, la dirección de U me la da la perpendicular al radio de ese punto, ¿verdad? Y la W me la da la forma del árabe en la entrada. Entonces, yo sé que U más W se van a combinar para darme la velocidad absoluta del flujo en la entrada, y esta velocidad absoluta del flujo en la entrada tiene cierto ángulo alfa con la dirección radial, y ese ángulo alfa de la velocidad absoluta en la entrada debe ser igual, ¿verdad?, al ángulo alfa,
de la salida del ala B guía con la dirección radial. Eso me asegura que este vector y este son paralelos y eso me asegura de que el flujo entra alineadamente a la entrada del rodete, ¿verdad? Bueno, entonces parámetros importantes en el triángulo de velocidades de la entrada es el ángulo del ala B beta 2 y el ángulo de la velocidad absoluta C2. El ángulo de la velocidad absoluta, este ángulo C2, es el ángulo, ¿verdad? Es el ángulo de la salida del ala B con la dirección radial, ¿verdad? Y beta 2 es la dirección de W2, de la tangente de la entrada del ala B W2 con la dirección radial, ¿verdad? Ese ángulo es el ángulo beta 2. Eso es la orientación de la forma del ala B con la dirección radial. Y entonces, si esta es la tangente al ala B, el ángulo que forma con la perpendicular a la tangente, con la perpendicular a la tangente de rotación, pues el ángulo del ala B en la entrada con la dirección radial. Entonces, beta 2 es el ángulo del ala B con la dirección radial. Alfa 2 es la dirección del chorro del ala B guía con la dirección radial, ¿verdad? Esos son los dos componentes que a mí me interesaría calcular en el triángulo de velocidades de la entrada. Y aquí les pongo una fórmula para beta 2, ¿verdad? Aquí les pongo una fórmula para beta 2. Beta 2 es el arco tangente de Zθ2. Zθ2 es la componente horizontal de C2, ¿verdad? Si a Zθ2 le resto U2, ¿qué me queda? Me queda este vector. Y este vector sobre este vector, ¿verdad? Me va a dar la tangente de este ángulo. Entonces, yo quiero saber, beta 2 es el arco tangente de opuesto sobre adyacente. El cateto opuesto es Zθ2 menos U2 y el cateto adyacente es CR2, que es la componente perpendicular a la dirección tangencial de rotación, ¿verdad? Bueno, entonces así queda la fórmula del triángulo de velocidades para el ángulo beta 2. Y una vez que yo tengo este ángulo, ¿verdad? Yo completo el triángulo con los datos de mi problema y ya al final puedo calcular este alfa 2, ¿verdad? Este alfa 2 ya haremos un ejercicio donde lo calculemos, pero el alfa 2 es muy fácil, ¿verdad? Simplemente es la tangente de este ángulo es Zθ2 sobre CR2. Zθ2 sobre CR2 me va a dar, tengo este triángulo rectángulo, ¿verdad? Entonces esto es CR2, esto es Zθ2 y el arcotangente de Zθ2 sobre CR2 me va a dar alfa 2. Y ahí tenemos la otra fórmula. No la escribí aquí, la vamos a trabajar en un ejemplo, ¿verdad? Pero se saca fácilmente de ahí. Bueno, así se ve el triángulo de velocidades en toda turbina Francis en la entrada. Siempre va a ser esta fórmula y siempre va a ser este tipo de geometría. Los ángulos pueden variar, pero lo que sí es cierto es que este ángulo es obtuso, ¿verdad? Es mayor a 90 grados. Entonces el triángulo siempre se va a ver así. Bueno, ahora bien, vamos a hablar de la salida del rodete. En la salida del rodete también tengo una componente tangencial de rotación del ala B, tengo una componente tangencial al ala BW3 y la resultante de esas dos me va a dar la velocidad del flujo con respecto a un marco de referencia absoluto, ¿verdad? O estacionario. Entonces, ¿cómo queda este triángulo de velocidades? Bueno, pues queda así. Tengo la componente tangencial de rotación del ala B, tengo la componente del flujo tangencial al ala B, es decir, la geometría de la tangente del ala B en la salida, y la resultante, la suma de esos dos vectores en negro me va a dar la velocidad absoluta en azul. Lo ideal es que este vector sea completamente vertical. Si es completamente vertical, significa que el flujo sale sin componente rotacional. El ala B le quitó todo su momento angular al flujo. Pero en la vida real no va a quedar exactamente vertical. Eso es lo que uno desea, ¿verdad? Pero en la vida real podría haber un pequeño ángulo alfa 3, ¿verdad? Alfa 3 es la dirección del flujo de salida con la dirección radial. Uno lo que quiere es que sea prácticamente radial, pero puede haber una pequeña distancia que no sea así, ¿verdad? Entonces, ¿cómo queda ese triángulo de velocidades? Si yo quiero saber el ángulo beta 3, que es la tangente al ala B, con respecto a la dirección radial,
¿verdad? ¿Cómo queda este ángulo? Bueno, este ángulo, la tangente va a ser este cateto sobre este cateto. Entonces, este cateto de aquí, ¿cuánto vale? Vale U3 más 73. La suma de estas dos longitudes me va a dar este cateto. Entonces, este cateto es el cateto opuesto y el cateto adyacente, ¿verdad? El cateto adyacente es CR3, la componente radial de C3. Y entonces la división de esas dos me va a dar la tangente de este ángulo. Entonces aquí tenemos la fórmula para el ángulo del álave del rodete en la salida. ¿Okay? Bueno, entonces ya tenemos el ángulo del álave en la entrada del rodete y tenemos el ángulo del álave en la salida del rodete. Todo en función de las velocidades de rotación del álave, ¿verdad? Y del triángulo de velocidades que se va dando, ¿verdad? Bueno, esas son fórmulas de formulario, ¿verdad? Y después vamos a pasar al balance de energía. Entonces, a uno le interesa que el flujo incida óptimamente sobre el álave del rodete y que el rodete le quite la mayor cantidad de energía al flujo. Y esos datos se pueden apreciar de los triángulos de velocidades y para eso utilizamos estas fórmulas. Ya lo veremos en un ejemplo, pero por otro lado queda el balance de energía. Les decía, si yo entro con cierta altura efectiva, ¿qué porcentaje de esa altura efectiva se produce en trabajo sobre el eje? ¿Verdad? Bueno, pues a esta altura efectiva hay que quitarle las previas por fricción en la voluta y los álabes guía, las previas por fricción en el rodete, las previas por fricción en la salida, ¿verdad? Entonces hay que hacer y ya lo que salga sobrando es el trabajo producido en el rodete. Pero bueno, vamos a analizarlo con más detalle que simplemente esa descripción, ¿verdad? Muy general. Y entonces vamos a definir distintos puntos durante la trayectoria del flujo. El flujo parte con cierta energía potencial en la superficie, ¿verdad? Recuerden que la altura disponible es esta, desde la entrada de un lado de la presa hasta la salida de la turbina del otro lado de la presa. Entonces tenemos la superficie alta y la superficie baja. Bueno, hasta arriba estamos en el nivel 0, es donde tenemos mayor energía potencial. El flujo va bajando y entra en la voluta. En el momento que sale del álave guía, perdón, el momento que sale del álave guía, vamos a llamar el punto 1. Lo dibujé del otro lado para no aglomerar las líneas, ¿verdad? El flujo se puede considerar que va así también, ¿verdad? Entonces, cuando sale el álave guía es el punto 1. Y cuando entra el rodete es el punto 2. Entonces, es lo que yo les decía aquí del triángulo de velocidades. Cuando sale el álave guía es el punto 1. Cuando entra al rodete es el punto 2. ¿Verdad? Entonces, salgo del álave guía es el punto 1. Cuando entro al álave del rodete el punto 2. ¿Verdad? Entre 1 y 2. Ese es 1 y 2 visto desde arriba. Ya visto de perfil, ¿verdad? 1 es la salida del álave guía, 2 es la entrada del rodete. El flujo entra al rodete y sale del rodete. La salida del rodete es el punto 3, que lo dibujé aquí simbólicamente, ¿verdad? La salida del rodete, ¿verdad? La salida del rodete, la salida del álave del rodete es el punto 3, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí lo dibujé de esta manera, la salida del rodete, punto 3. Y bueno, ya casi acabamos, ¿verdad? Entonces, vamos desde el punto inicial, salgo de la álave guía, entro al rodete, salgo del rodete y de ahí el flujo sale, fricción aquí en la salida y después de la fricción de la salida ya llego a las aguas quietas. Las aguas quietas es el nivel inferior, ¿verdad? Nivel inferior, el flujo sale y llega al nivel inferior, que es el otro extremo del HE, y ese vamos a llamarlo el punto 4. Entonces tenemos 4 etapas, 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces vamos a hacer un balance energético entre distintas etapas, nada más para ver cómo se va transformando la energía durante el recorrido. Entonces, primero vamos a considerar entre la superficie libre inicial y la entrada al rodete. Es decir, entre el punto 0 y el punto 2, justo en la entrada del rodete. Entonces, ¿cuál es el análisis energético ahí? Vamos a ver. Primero en la superficie libre inicial. Aquí tenemos presión atmosférica sobre la superficie. Entonces la energía de presión es P atmosférica sobre ρ. Pero también
si ponemos el nivel 4, que es el nivel más bajo, como la z de referencia, entonces la elevación del punto 0 tiene una elevación HE. Pero bueno, aquí le vamos a llamar Z0, la dejamos indicada como Z0 nada más. Entonces, hay una elevación Z0, vamos a dejarla indicada, ¿verdad? Pero esa elevación Z0 va a ser el HE. ¿Verdad? Entonces, las energías en la entrada de la esfera atmosférica sobre ρ más GZ0. Ahora vamos a hablar de la energía en la salida. La energía de salida. Entonces, entre 0 y 2, la energía de salida de ese tramo es la energía en la entrada del rodete. Y bueno, cuando el flujo se va moviendo, entra por la voluta, sale del ala de guía y va entrando el rodete justo en el punto 2, ese flujo va a tener cierta presión, ¿verdad? Entonces su energía de presión sería P2 sobre ρ. Va a tener cierta energía cinética que se obtiene con el C2. Ojo que este C2... El C2 viene siendo la resultante del triángulo de velocidades, ¿verdad? Justo en la entrada del álave del rodete, ¿verdad? Entonces, ese es el C2. Y esa velocidad absoluta es la que se usa para la energía cinética en la entrada del rodete. Y obviamente, ¿verdad? Ahí del punto 2, pues va a haber cierta elevación, ¿verdad? Una elevación que vamos a llamar Z2. Entonces, esa es la energía justo en la entrada del rodete. Ahora, la energía que entra menos la energía que sale, la diferencia de esas dos energías es lo que se pierde por fricción. Lo que se pierde por fricción en unidades de energías por unidad de masa es la elevación de las pérdidas por fricción por la gravedad. Pero ¿qué me representa la elevación de las pérdidas por fricción? La elevación de las pérdidas por fricción son las pérdidas por fricción que ocurren en la tobera. La N viene del inglés nozzle, ¿verdad? Que significa tobera. Ahora, ¿qué es una tobera en una turbina Francis? Bueno, pues vamos al diagrama este. En una turbina Francis, la tobera es la voluta y los álabes guía. En el momento que el flujo entra en la voluta, se empieza a acelerar. Aquí es flujo hidrostático, ¿verdad? Antes de entrar a la voluta, el flujo está quieto. Es cuando entra en la voluta que el flujo se empieza a acelerar. Y es más, la voluta, la sección transversal se va haciendo cada vez más pequeña, entonces el flujo se va acelerando cada vez más. Entonces es una tobera, la voluta es una tobera. Pero todavía al pasar por el ala de guía, todavía pues se va modificando más el flujo. Entonces el flujo desde que entra en la voluta hasta que sale el ala de guía es como si estuviera en una tobera, ¿verdad? Entonces así como turbinas Pelton tienen una tobera, pues las turbinas Francis también tienen una tobera, que es la voluta y el ala de guía. Entonces hasta justo antes de entrar al rodete, ¿verdad? Hasta justo antes de entrar al rodete, ¿verdad? La voluta y el ala de guía es como si fueran la tobera de la turbina Pelton. Así como hay una tobera en la turbina Pelton, aquí hay una tobera de la turbina Francis, que es la voluta y la ala de guía, ¿verdad? Y lo que salga de la tobera es lo que va a impulsar al rodete, tal como en la turbina Pelton, simplemente que aquí es con otra geometría, ¿verdad? Entonces lo que se pierde por fricción es lo que se pierde por fricción en la tobera, es decir, lo que se pierde por fricción en la voluta y en el ala de guía. Entonces el flujo cuando pasa por la voluta, pues va a haber cierta fricción porque está dentro de un conducto. Pero también al pasar sobre el ala de guía, pues hay cierta fricción que ocurre ahí, ¿verdad? Hay cierta fricción que ocurre ahí. Entonces, la suma de esas fricciones en unidades de altura es HFN, pero si lo multiplico por la gravedad, lo tengo en unidades de energía por unidad de masa, ¿verdad? Recuerden, si esa energía P fuera P sobre ρ G, entonces serían unidades de altura, pero P sobre ρ está en unidades de energía por unidad de masa. Igual GZ, ¿verdad? Si fuera Z nada más en unidades de altura, G por Z es en unidades de energía por unidad de masa. Entonces, si a toda elevación la multiplico por gravedad para que me dé energía en unidades de energía por unidad de masa, pues entonces a la elevación de pérdidas por fricción, si lo multiplico por la gravedad, tengo las pérdidas por fricción en unidades de energía por unidad de masa. Bueno, ahora, de esta fórmula, yo puedo despejar lo que se pierde por fricción. Bueno,
puedo despejar, perdón, lo que es la energía, lo que queda de energía antes de entrar al rodete. Fíjense bien, el flujo, yo aquí tengo, donde yo empiezo, tengo una energía potencial llena, máxima. Y a medida que yo pierdo energía en la voluta, ¿verdad? Ya me quedo con menos energía justo en la entrada del rodete. Entonces yo empiezo con una energía máxima y pierdo energía HFN por fricción en la voluta y los álabes guía. Y entonces ya nada más me queda con una energía reducida, que es HE menos HFN. Entonces justo en la entrada del rodete ya no me queda el HE entero, ya le quité el HFN. Entonces la resta de esas dos alturas me va a dar la energía que me queda disponible para transformar en trabajo, justo antes de entrar al rodete. Entonces vamos a calcular esa energía. GHE menos GHFN es la energía que me queda disponible para transformar en trabajo justo antes de entrar al rodete. Y entonces simplemente despejo esta resta de aquí. ¿Cómo? Z0 vale HE. ¿Verdad? Entonces, si Z0 vale HE, ¿verdad? Si HE es el Z0, es la elevación HE, entonces GHE menos GHFN es lo que me queda de energía para transformar el trabajo justo antes de entrar al rodete. Y si despejo esta resta de esta ecuación, pues me va a quedar todo esto. Entonces el lado izquierdo se define entre la entrada del rodete y la zona de aguas de remanso. Ok. Mientras que el lado derecho entre la superficie libre inicial y la entrada del rodete. Bueno, entonces, bueno, esta es la energía que me queda disponible, justo antes de entrar al rodete, mientras que este es el despeje y en funciones de la presión atmosférica, ¿verdad? Y la presión de entrada al rodete. Bueno, vamos a ver otro análisis energético. Bueno, antes de seguir, este análisis energético se hizo desde aquí hasta acá. Pero si observamos en el despeje, nos damos cuenta que eso también me significa la energía entre aquí y acá. ¿Por qué? Porque acá, cuando ya todo se terminó, la elevación es cero y la velocidad es cero, ¿verdad? Entonces, el análisis energético entre la entrada del rodete y la salida sería la diferencia de presión, ¿verdad? Que sería P2 menos la presión en la salida, que también es atmosférica, ¿verdad? Sería un medio de C2 al cuadrado menos C4 al cuadrado, pero C4 es 0, ¿verdad? Y luego tenemos más GZ2 menos GZ4, pero Z4 también vale 0. Entonces la diferencia de energía entre 2 y el punto de salida es lo mismo es lo mismo que esta cantidad, aunque esta cantidad en realidad es la energía entre la entrada, bueno, de lo que quedó después de que a la energía de la entrada le quité lo que se pierde por fricción. Entonces, esto no es casualidad. Fíjense bien, si yo tengo una energía inicial y yo le quito la fricción al inicio, ¿verdad? Esa es la energía que me queda disponible, ¿verdad? Para transformar en trabajo. Entonces, la energía aquí es la energía disponible que me queda para transformar en trabajo, pero también es la energía que me queda disponible para ir de 2 a la salida, ¿verdad? Entonces, es la energía que me queda disponible para transformar en trabajo, pero también la energía disponible que me queda desde 2 hasta la salida. Ahora, desde 2 hasta la salida se va a perder algo. Lo que me salga sobrando de ahí es lo que se va a absorber en trabajo. Entonces, esta energía que ustedes ven acá, que es la resta de estas dos, es la energía que me queda disponible para llegar hasta el punto final, esperando aprovechar lo máximo posible para convertirlo en trabajo. Y es lo que yo estoy diciendo acá, ¿verdad? El lado izquierdo se define entre la entrada del rodete y la zona de aguas de remanso, que es el final, ¿verdad? Es la energía que me queda para el resto del recorrido, ¿verdad? Ahora vamos a hacer otro análisis entre la superficie libre inicial y la salida del rodete. Ahora sí, ahora vamos a hacer un análisis antes lo hicimos
entre la entrada, entre la superficie libre y la entrada del rodete. Ahora vamos a hacerlo entre la superficie libre y la salida del rodete. Se supone que aquí ya tomé en cuenta cuánto absorbí de trabajo. Se supone que ya lo tomé en cuenta, ¿no? Entonces hacemos un análisis entre la entrada y la salida del rodete. Vamos a ver qué sale. Entonces, la energía de la entrada ya vimos que es la energía de presión más la energía de elevación inicial, ¿verdad? Donde este es el HE, ¿verdad? El Z0 es el HE. Y justo en la salida de la turbina tengo la energía de presión, la energía cinética y la energía potencial justo en la salida de la turbina. Pero además tengo lo que se perdió en la tobera, lo que se perdió en el rodete y el trabajo producido. Entonces, ahora sí, vamos a ver. Yo tengo la energía disponible justo en la entrada, que es el HE y la presión atmosférica. Se pierde energía en la voluta y los álabes guía, HFN. Pero también se pierde energía en el rodete. Entonces vamos a llamarle HFR, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque en el rodete también hay fricción, ¿verdad? También hay fricción sobre el álabe. Entonces, bueno, aquí en el rodete también se pierde. Entonces, a esa energía disponible, que es la elevación y la energía de presión, se va a perder energía por fricción en la tobera, que es voluta y álabes guía, pero también se pierde energía por fricción en los álabes del rodete. No solo eso, de esa energía que queda, después de haberle quitado la fricción, todavía el eje de la turbina también va a tomar su pedazo. Entonces, de la energía disponible HE y P atmosférica, se pierde por fricción en la tobera, se pierde por fricción en el rodete y se entrega energía al rodete W. Y al final me voy a quedar con la energía en el nivel 3, en la etapa 3. Entonces, la diferencia de energía entre el inicio y el final, ¿verdad? Es lo que se perdió por fricción en la tobera, lo que se perdió por fricción en el rodete y lo que se absorbió de trabajo en el eje. Le quité esas tres energías a la energía de entrada para quedarme con la energía en la etapa 3. Y es precisamente lo que se escribió aquí. La energía de entrada es esta. La energía de la salida es esta. La energía de entrada menos la energía de salida es lo que se perdió en el camino. Y lo que se perdió en el camino es lo que se perdió por fricción en la tobera, lo que se perdió por fricción en el rodete y lo que se ganó de trabajo en el eje. Entonces otra vez, ¿qué queda de energía? Entonces yo de aquí despejo esta cantidad. Y esta cantidad es la energía al inicio, menos lo que se ha ido perdiendo por fricción, tobera, rodete y entregado al eje. Y entonces me va a quedar este lado izquierdo. ¿Y este lado izquierdo qué es? Es lo que queda de energía, entre 3 a 4. Lo que queda de energía entre 3 y 4 es simplemente el despeje de esta fórmula, ¿no? Si del balance energético yo despejo esta cantidad, me voy a quedar con lo que me queda de energía desde la etapa 3 hasta el final del recorrido. Y aquí es lo que especifico, ¿ah? El lado izquierdo se define entre la salida del rodete y la zona de aguas de remanso, que es el final del recorrido. Y el lado derecho es entre la superficie libre inicial y la salida del rodete. Entonces, a una elevación inicial, yo le quité fricción en la tobera, le quité fricción en el rodete, le quité trabajo, se lo transmití al eje y me voy a quedar con la energía disponible que va desde la salida del rodete hasta el punto final. Y bueno, si hago un análisis entre la salida del rodete y la zona de aguas de remanso, ¿verdad? Esta es la energía en la salida del rodete, esta es la energía en la zona de aguas de remanso. Y de aquí yo puedo calcular cuánto se pierde en el tubo de descarga. Entonces, si yo quiero calcular la fricción que se pierde en el tubo de descarga, nada más tengo que restar a la energía de la salida del rodete, le tengo que restar la energía en la superficie en la salida de la turbina. La resta de esas dos me va a dar lo que se pierde por fricción en el tubo de descarga. Y entonces, bueno, pues ya estamos listos para hacer un ejemplo. El ejemplo lo vamos a hacer el día de mañana, ¿verdad? Pero hoy voy a plantear el ejemplo nada más. Ya el día de mañana vemos los cálculos. Entonces, turbina Francis con eje vertical. Se entiende que es una turbina grande.
¿verdad? Si tiene eje vertical es una turbina grande al pie de una presa. Vamos a suponer que la altura efectiva es de 150 metros. Significa que entre la superficie superior de la presa y la superficie del otro lado, la inferior, hay una diferencia de 150 metros. Entonces, esa es la altura efectiva de mi turbina Francis, ¿verdad? La altura disponible. Ahora, vamos a suponer que la elevación entre la salida del rodete y el lado bajo el nivel después de la presa, vamos a suponer que es de 2 metros. Z3 menos Z4, 2 metros. Me dicen que la velocidad de rotación del rodete, justo en el punto 2, es de 35 metros sobre segundo. ¿Verdad? ¿Eso qué significa? Significa que si yo agarro el radio, ¿verdad? Y agarro el punto justo en la entrada del rodete, ¿verdad? Y este es el radio, la velocidad del álave U, esa velocidad U justo en el punto 2, en la entrada del rodete, esa es la de 35, metros sobre segundo, ¿verdad? Entonces, esa es la velocidad tangencial del álave justo en una longitud igual al radio, ¿verdad? En la entrada del rodete. Ahora, vamos a definir la velocidad meridional, ¿verdad? Como 10.5 metros sobre segundo. La velocidad meridional es simplemente la componente radial del flujo entrando a 2 y la componente del flujo saliendo de 3. ¿Qué es la velocidad meridional? Es toda esa velocidad que no tenga componente tangencial. Es decir, es la resultante. Si todo flujo en general tiene componente radial, componente tangencial y componente axial, si todo flujo tiene las tres componentes radial, tangencial y axial, digamos, si yo ignoro la componente tangencial, la velocidad que resulta de la componente radial y axial, esa es la velocidad meridional. Ahora, cuando el flujo entra al rodete no hay componente axial, entonces la velocidad meridional es la componente radial. Y cuando el flujo sale del rodete no hay componente radial, nada más hay componente axial o tangencial. Entonces la componente meridional es la velocidad absoluta que no contiene la tangencial, es decir, nada más la componente axial. Entonces velocidad meridional es simplemente la velocidad en 2 o en 3 que no tome en cuenta la componente tangencial. Si no tomo en cuenta la tangencial en el 2, nada más me queda la radial. Si no tomo en cuenta la tangencial en el 3, nada más me queda la axial. Entonces es CR2 y C3. Ahora, yo aquí estoy diciendo que no hay componente tangencial en 3. Significa que este rodete es perfecto. Significa que este rodete, ¿verdad? Le quitó todo el momento angular al flujo y nada más sale con componente axial igual a 10.5 metros sobre segundo. Entonces significa que este rodete es perfecto. Significa que el triángulo de velocidades, en la salida del álave del rodete, ¿verdad? Se combina para darme una componente perpendicular a la velocidad tangencial de rotación del álave. Bueno, entonces esos son los datos del problema, ¿verdad? El flujo sale perfecto, sin componente tangencial. Y la velocidad en la salida del tubo de descarga, les decía yo que aquí el tubo de descarga es un difusor, entonces el flujo sale con una velocidad 10.5 metros sobre segundo. Pero a medida que el flujo avanza en el tubo de descarga, recuerden que el área se va haciendo cada vez más grande, pues el área se hace tan grande en la salida que esta velocidad de 10.5 se convirtió en la salida a 3.5. Entonces aquí se redujo bastante la velocidad. Entonces, si esta velocidad de 10.5 hubiera salido aquí, la fricción aquí habría sido mayor. Pero como se redujo la velocidad a 3.5, entonces ya las pérdidas por fricción aquí van a ser mucho menores. Entonces, vamos a ver. Entonces, la velocidad de la salida es 3.5. Eso nos va a ayudar a calcular las pérdidas por fricción en la salida. Y bueno, aquí me dan algunas pérdidas por fricción adicional. Me dice que las pérdidas por fricción HFN en la tobera, voluta más a la vez guía, es de 6 metros. Entonces, esto es el HFN.
HFN, aquí simplemente lo puse como H mayúscula N. Después se pierde energía en el rodete, ¿verdad? Que es HFR. Lo que se pierde por fricción en el rodete lo llamé HR. Y se pierden 10 metros de energía en unidades de altura, ¿verdad? Eso es el HFR. HFR. Y por último, también se pierde algo por fricción en el tubo de descarga. Vamos a llamarlo el HF del TD. Ese HF del TD lo manejé como HTD, se pierde 1 metro. ¿Verdad? Y entonces, bueno, pues nada más me queda, claro, después de esto está lo que se pierde aquí en la salida, que por cierto aquí no lo puse, ¿verdad? Aquí en teoría debería de ponerse GHF en la salida, ¿verdad? Debería ser aquí. No lo puse porque los libros no lo manejan. Se supone que es tan chiquito comparado con los demás que no lo manejan, pero bueno, aquí sí lo estamos tomando en cuenta, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí sí lo estamos tomando en cuenta porque me están dando el dato de la velocidad en la salida. Entonces, aparte de esas 3 pérdidas, vamos a considerar la pérdida en la salida, ¿verdad? Que es el HF de la salida, ¿verdad? Vamos a considerar esa pérdida también. Entonces hay 4 pérdidas: tobera, rodete, tubo de descarga y salida. Entonces, la pregunta es, para este ejercicio que vamos a calcular mañana, queremos saber cuál es la energía justo en la salida. ¿Cuál es la energía en el punto 3? Pero ojo, es la energía despejada de aquí. Entre la superficie inicial y la salida del rodete, vamos a calcular esta energía, ¿verdad? Me piden esta energía. Bueno, en realidad me piden, en realidad nada más me piden esta energía, ¿verdad? No me piden esta, nada más me piden esta. Es decir, quiero saber cuál es la energía de presión justo en la salida, ¿verdad? Es lo que me piden saber. Bueno, de este dato, uno podría calcular W, porque si me dan la altura efectiva, me dan lo que se puede profesionar en la tobera y en el rodete, y conozco la velocidad en la salida del rodete y la elevación de la salida del rodete, entonces yo podría estimar, de este dato, yo podría estimar cuánto trabajo se produce en la turbina, ¿verdad? Entonces, seguramente ese es un inciso después, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces con este dato es el inciso A. Con este dato yo voy a sacar el W, y con ese dato W yo voy a poder calcular el inciso B, ¿verdad? Muy probablemente, ¿verdad? Sí. Entonces, una vez que calculo el inciso A, calculo el trabajo, y con el trabajo voy a calcular el inciso B. ¿Qué es el inciso B? El inciso B voy a calcular el alfa 2 y el beta 2. El beta 2 es el ángulo del rodete en la entrada. El beta 2 es el ángulo del rodete en la entrada. Es el beta 2. Y el alfa 2 es el ángulo de la velocidad absoluta en la entrada del rodete. Pero el ángulo de la velocidad absoluta en la entrada del rodete debe de coincidir con el ángulo de la velocidad absoluta de la ala de guía. Entonces, al pedirme el alfa 2, como debe estar alineado C2 con C1, al pedirme el alfa 2, en realidad lo que me están diciendo es cuál debe ser el ángulo del ala de guía en la salida para que el flujo esté bien alineado con un ala del rodete que tenga cierto ángulo beta 2. Entonces el inciso B me está diciendo qué geometría debe tener el árabe y cómo se debe ajustar la orientación del árabe guía para que la conexión sea perfecta, ¿verdad? Ese es el inciso B. El inciso C ya es calcular la eficiencia de esta turbina. Si yo tengo cierta altura efectiva y voy a producir cierto trabajo, ¿verdad? Entonces yo necesito saber qué porcentaje de la energía disponible he producido en trabajo, ¿verdad? Si yo conozco qué tanto provecho le saqué a esa altura efectiva convertida en trabajo, entonces de alguna manera yo estoy estimando la eficiencia hidráulica de esa instalación de turbina Francis.
Y por último, si me dice qué caudal maneja mi turbina y también mi velocidad específica de potencia, entonces yo hasta puedo estimar cuánto debe ser el diámetro del rodete y a qué revoluciones va esto, ¿verdad? Entonces, bueno, es un análisis completo, ¿verdad? De una turbina Francis. Mañana sacamos los números y sacamos algunas conclusiones de ese panorama, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de mañana. Vamos a desarrollar este ejercicio y sacamos conclusiones. En teoría, ¿qué vamos a hacer? Vamos a despejar de un análisis energético, ¿verdad? Vamos a estimar un término que me va a servir para calcular el trabajo, y ya con el trabajo y ese análisis energético puedo ver cómo se sincronizan los álabes guía con los álabes del rodete para una conexión perfecta. De ahí voy a ver qué tan efectivo es el trabajo que yo le saqué a la altura efectiva, es decir, cuánto provecho le saca esta turbina a la altura efectiva, la eficiencia hidráulica, y por último, pues cuál debe ser el diámetro del rodete y a qué revoluciones, si es que me dan cierta información acerca del caudal y la velocidad específica de potencia. Bueno, entonces, ahí está el ejemplo que vamos a ver mañana, ¿verdad? Es muy importante saber cómo conectar y por qué es importante cada uno de esos datos. Bueno, entonces este apunte lo subo a la plataforma. Vamos a ver, archivos, materiales de clase, unidad 4, y es el archivo 4.3, que mañana todavía lo vamos a ver. Ok, vamos a checar que todo esté ahí. Ok, tuvimos el resumen, triángulos de velocidades, las fórmulas, distintos balances de energía, y bueno, ya expliqué el planteamiento del problema, ¿verdad? Y por qué es importante los datos que vamos a calcular, y viene el desarrollo. Mañana hablaremos del desarrollo con sus conclusiones, y si da tiempo veremos algún ejemplo más, ¿verdad? Bueno, entonces, eso es todo por hoy. ¿Alguna pregunta o comentario? Bueno, entonces, profe. Gracias. Entonces, es todo por hoy. Dejo de grabar.